Entonces, todo eso lo que hace es que como Estado estemos gastando más, ¿no? Y nuestros ingresos, que en parte provienen de la minería, probablemente sean menores a los que se esperaban. Un tema que podría pasar desapercibido dentro de los tornados de información política a los que estamos acostumbrados, pero que podría tener efectivamente un efecto bastante terrible sobre la estabilidad política, y esta es la caída del precio del cobre. La economía peruana, lamentablemente, depende de un hilo que es el precio del cobre. Si el precio del cobre sube, nos va bien. Si el precio del cobre baja, no nos va tan bien y no recaudamos tanto. ¿Qué efectos podría tener la actual caída del precio del cobre sobre la economía peruana? Lo vamos a conversar con Mónica Muñoz Nájara. Ella es coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ale, y buenas noches a todos los que nos están acompañando. Gracias, Mónica, antes que todo por estar con nosotros esta noche. El precio del cobre este año ha hecho un movimiento bastante violento. Llegó en marzo a máximos históricos, lo cual ha hecho que también la recaudación tributaria en el Perú rompa también en máximos históricos, pero como vemos en este cuadro basado en las cifras del Banco Central de Reserva, vemos que empieza a haber un retroceso y este viernes ha cerrado en $3.50 la libra. ¿Qué significa esto para el Tesoro Público, para las arcas del Estado, para la recaudación fiscal y para la capacidad del gobierno de Pedro Castillo de implementar esta serie de gastos exorbitantes que se están planteando últimamente? Sí, correcto. Haces varias preguntas fundamentales. Efectivamente, el precio del cobre ha presentado una caída. De hecho, ya retrocedió todo lo que había, digamos, avanzado en el 2021, que fue subiendo el precio prácticamente desde la segunda mitad del 2020. El precio del cobre fue subiendo, subiendo, subiendo hasta abril de este año, que llegó a su tope. Luego se mantuvo y empezó de nuevo a caer ahora en mayo. Y eso, bueno, tiene obviamente una serie de causas internacionales, pero lo que más nos interesa ahora es un poco pensar en las consecuencias. Como tú señalas, el cobre y en general los ingresos que se dan por minería son una de las fuentes principales de ingresos y de recaudación fiscal que tiene el Estado todos los años. Muy aparte de que en general la minería en el Perú es una actividad que genera muchísimo crecimiento, la minería representa el 8.7% del PBI. De cada 100 soles que exportamos, 60 son de minería, o sea, es una gran parte de nuestras exportaciones y el cobre es una gran parte que explica esas exportaciones en general. Entonces, digamos, tenemos una serie de variables económicas grandes que dependen mucho de la minería y en particular del cobre, ¿no? El mismo PBI y las exportaciones. Y la recaudación fiscal que comentábamos hace un momento. Para centrarnos en esto último, justamente y vincularlo a tu pregunta, es que nosotros efectivamente se ha recientemente incorporado más de 7.000 millones de soles, o el Estado, el Ejecutivo ha pedido incorporar un crédito suplementario de más de 7.000 millones de soles para financiar, entre otros, el bono alimentario, más compra de fertilizantes y proyectos de inversión y de reactivación. Y además ya teníamos una carga fiscal elevada, como tú bien señalas, por las exoneraciones del IGB, el ISC, la inclusión de más combustibles y el gas al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces, todo eso lo que hace es que como Estado estemos gastando más, ¿no? Y nuestros ingresos, que en parte provienen de la minería, probablemente sean menores a los que se esperaban. De hecho, en el marco macroeconómico multianual, donde tenemos las cifras de lo que el MEF más o menos esperaba que pase en el año, ya estamos en un precio menor al precio que el MEF esperaba para el 2022, ¿no? Entonces, esa situación sí preocupa, que pueda haber un desbalance fiscal en un contexto en el cual nuestras reglas fiscales están todavía suspendidas. El 20 de abril, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que restituía las reglas fiscales, pero todavía no ha pasado comisión en el Congreso, sigue en comisión. Entonces, no se le ha dado prioridad a eso, estamos con reglas fiscales suspendidas y eso nos expone a que pueda haber desequilibrios, es decir, que haya más incentivos a seguir gastando, seguir gastando, seguir gastando y nuestros ingresos caigan, caigan, caigan. Entonces, eso es preocupante, ¿no?
Y estos incentivos son reales, ¿no? Hemos visto el paro de transportistas, el paro agrario, hay demandas de la población embalsadas, ¿no? Todavía arrastramos muchos efectos negativos de la pandemia que requieren, por ejemplo, como en el caso del bono alimentario, 2.000 millones de soles para poder entregar una ayuda a las familias más vulnerables, aquellas que en este momento por la subida de los precios no pueden pagar sus costos. Es esta alta inflación que todavía no sabemos cuándo va a terminar. Estamos en la inflación anualizada más alta de casi los últimos 25 años, con una posible caída de los ingresos fiscales en un contexto de altas demandas de la población, un escenario de como una especie de tormenta perfecta en la que podríamos ver que la economía pase de las notas al pie en los noticieros a más bien estar en el primer lugar de las preocupaciones políticas? Sí, yo creo que lo que tú señalas es muy cierto. De hecho, el bono alimentario de 2.000 millones se considera que probablemente no vaya a ser el único en lo que queda del año para las necesidades que se tienen y el nivel de inflación alto que tenemos, que probablemente la inflación alimentaria sobre todo se siga manteniendo hasta diciembre. Lo más probable es que se necesite un bono más antes de fin de año, ¿no? No sé si del mismo tamaño o tal vez incluso un poco más grande que ese de 2.000 millones. Entonces, va a haber ahí una presión, efectivamente, como tú señalas, del paro de transportistas, de los tratos que hicieron el ministerio, bueno, el Poder Ejecutivo en general, con los transportistas, de devolución de una parte del peaje y del impuesto selectivo al consumo. Eso ya es un costo de 400 millones adicionales que no están considerados en este crédito suplementario. Entonces, sigue subiendo la carga de hacer más gastos. Y gastos en algunos casos que son permanentes, como en el caso de los compromisos que se están asumiendo para subir, incrementar remuneraciones a algunos trabajadores del Estado. Se han firmado convenios colectivos que se estima que sean unos 1.000 millones de soles en costo anual adicional, ¿no? Entonces, si se fijan, es como una suma de millones que sigue sumando en la carga fiscal, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser realistas en el sentido, tampoco tan fatalistas, en el sentido de que la demanda estructural del cobre no es una demanda que se vaya a caer. Si bien hay preocupaciones a nivel internacional por la situación en Estados Unidos y en China, en general las transiciones a una economía más verde y el sector de construcción sigue necesitando cobre, sigue necesitando mucho cobre. Y a nivel mundial, los stocks de cobre están en niveles históricamente bajos, están en 19% menos el stock de cobre que el promedio histórico. Entonces, la oferta no es tan grande y la demanda es alta. Entonces, en teoría, debería de corregirse esta baja en algún momento del año. El tema es que ahora los mercados están muy volátiles porque no se sabe qué va a pasar en Estados Unidos y en China. Cuando eso se calme, probablemente el precio del cobre pueda regresar a un nivel un poco más alto. Y también tenemos que reconocer que Perú sigue siendo bastante competitivo en términos de costos de producción de precios de cobre, ¿no? Entonces, más bien lo que a mí me preocupa y creo que debería preocuparnos es justamente este desequilibrio que puede ser de unos meses, esperemos que no sea de más, y cómo se va a manejar en el MEF. Lo que se necesita es que el Ministerio de Economía tenga una posición fuerte de mantener el equilibrio fiscal, y para eso ayudaría mucho que se apruebe el proyecto de ley de reglas fiscales, porque justamente es lo que nos da el marco para comprometernos como país y ante los acreedores internacionales y ante el mundo en general, de que no nos vamos a pasar del 1%, que es nuestro límite de endeudamiento, ¿no? Entonces, y eso es muy importante porque justamente nos obliga a ser responsables y a no seguir abriendo la caja cada rato, cada vez que tenemos un problema, ¿no? Porque la situación va a seguir deteriorándose probablemente en los próximos meses para las familias. Y yo creo que eso debería ser la principal prioridad del Estado, que la situación para las familias se pueda mantener de la mejor manera, ¿no? Exacto, ¿no? Decidir con inteligencia en qué se va a gastar para poder tener recursos en gastar en eso que es indispensable, que es la supervivencia de los peruanos en un contexto en el que no sabemos muy bien si van a seguir subiendo los precios de los alimentos, si se va a recuperar el empleo, si se va a recuperar la inversión privada y si por lo tanto las familias más vulnerables van a pasar hambre o más hambre que la que están pasando en este momento. Muchísimas gracias, Mónica, te agradecemos por tu precisión, como siempre, y por tu claridad para explicar temas económicos. Ha sido Mónica Muñoz Nájar, coordinadora de proyectos y políticas públicas de redes. Gracias, Mónica. Gracias, hasta luego.